Hello everyone and welcome to another nature adventure. Today we are in Catemaco. This is the location in Mexico known for its wizards, its white magic workers, and also brujos, which are the dark magic workers. So we're gonna go see specifically where they are. We're gonna see some nature, we're gonna see birds, we're gonna see landscapes, everything that has to do with our style of program. As you know, enriching our soul with places that can unite us with positive energy, where we can recharge. And most importantly, how do we know when there's an actual wizard that is only commercial, meaning that it's only there to take your money, or if he actually means good and he actually has a power of channeling energy for you to heal? I'll tell you all about it on this next show. Welcome to another nature adventure. En el recorrido de hoy, Diego va a ser nuestro capitán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Bien? Día fresco, lindo para salir. Sí, lindo para salir, soleado. Todavía no hace tanto calor, no estamos en verano. No, todavía no. Vamos a aguantar. Apenas bien de la primavera. ¿Eres de aquí? Sí, de Catemaco. De Catemaco. Entonces, toda tu familia, todo, ¿aquí naciste? Sí, aquí nací. Excelente. ¿Y por qué se conoce como el lugar de los brujos? Pues... O chamanes. Esto viene de años atrás. Años atrás, el significado del brujo o por los brujos desciende de los nahuales, personas que anteriormente podían transformarse en cualquier tipo de animal, tenían el poder bueno, estudiaban más que nada la magia negra, libros negros, cosas oscuras, y es como hoy se derivan los brujos. Wow. Pero me imagino que todavía hay quien se convierte en... ¿Cree la gente? Puede ser que sí, puede haber uno todavía pues en las montañas, una familia que descienda todavía de los nahuales, porque pues ya aquí en Catemaco ya no se ven, pero ¿Cuál sí. es el mito del nahual? ¿Es algo que se estudiaba o tiene algo que ver con algún animal en particular? Como los hombres lobo. Más que nada, exactamente, se podían convertir en cualquier tipo de animal, en el aspecto de que ellos estaban más pactados con el mal. O sea, se pactaban un poco más con lo que es el mal. Sí, porque no se me ocurre por qué una persona que trabaje en magia blanca se convierta en un animal. No, lo de la magia blanca no. No tiene propósito, ¿no? No tiene propósito de nada. Entonces acá a los buenos les llamamos chamanes. Chamanes. A los malos les llamamos brujos. Sí, porque el brujo lo aprende, lo estudia, lo aprende con cosas oscuras, y el chamán nace con el poder de curar. Lo trae de nacimiento, sí. Claro. ¿Y cómo sabemos cuándo uno es bueno y uno es malo? Porque la forma de que hace su trabajo. Tú llegas a Catemaco y te ofrecen un brujo, te llevan al templo, lo primero que miras la Santa Muerte, claro, el diablo, cosas oscuras. Y el chamán no, porque el chamán llega a su cabaña, porque por lo regularmente son cabañas, y miras cosas blancas, hierbas, sábila, claro, cosas que no están dentro del área de los brujos. Claro. Y seguro no son comerciales, son más humildes. Son más humildes, son personas que no andan arriba de carro del año, nada de eso, son más humildes. Y el brujo sí. El brujo sí, por lo regular más. Ahí tienen. Bueno, ¿qué recorrido vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos a ir a un paseo sobre lo que es aquí el lago de Catemaco, vamos a ver las aves, las garzas, vamos a ir a Nancillaga, los cocodrilos, y a ver una isla de monos macacos y monos araña. Macacos, muy bien chicos, vamos entonces, no paremos más el viaje, que por la entrevista tuvimos que parar. Ahora sí, a todo favor, capitán. Hola, muy buenos días. Estamos hoy en una mañana espectacular en uno de los sitios más mágicos, misteriosos y místicos de México, la Laguna de Catemaco. Aquí en esta tierra es donde se da la mayor cantidad de brujos, de chamanes, y son dos ramas distintas. Hay una que se dedica a hacer el bien y otra que se dedica a hacer el mal sin temor a nada.
Cuando los niños nacen en las comunidades indígenas, se acostumbra a poner un círculo de cal alrededor. Y el animal que cruza durante la noche y durante la madrugada, las huellas que ven, ese va a ser el tonal del bebé durante el transcurso de su vida. Va a tener a su protector y por lo tanto él puede desarrollar las capacidades. Si viene de un linaje donde los chamanes se han desarrollado por generaciones. Cuando llega el momento de trabajar en esta línea, desarrolla todo su potencial con todos los elementos, el agua, el aire, el fuego. Y hay un quinto elemento muy importante que es el éter. El éter es cuando ya toman ellos el poder de poderse transformar y de poder navegar en una dimensión en la cual nosotros, los reales humanos, no podemos ingresar. Así es la maravilla de México. Disfrútalo con responsabilidad. Bien, hemos llegado a la primera parada. ¿Dónde estamos? Esta es la isla de las garzas. ¿Cuántas cantidades de garzas tenemos? En este lugar vienen a anidar más de 17 especies de aves. Entre ellas la más común es la garza pescadora, la que tiene el pico negro, se alimenta del topote. La garrapatera es la del pico amarillo, esa garza anda atrás del ganado, y la garza morena. Estos negros son patos cormoranes, patos buzos del lago. Ahorita es la temporada de empollamiento, vienen las garzas, ponen el huevo, se lleva a fines de febrero, marzo, abril, mayo es cuando están en su época de reproducción. Claro. Ya con las primeras lluvias en junio, la mayoría se van, pero vienen más de 17 tipos de especies de aves. A Nancillaga, una reserva ecológica. Me dicen de que es más o menos 1 hora de tour. Vamos caminando a ver qué animales nos encontramos. ¡Wow! Esto es como de una película. ¿No nos dijeron que acá hicieron alguna película? I think they told us that they did a movie here. Muy bien, amigos, nos hemos encontrado con Isabel, quien va a ser nuestra hermosa guía para el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, mucho ¿Bien? gusto. Mucha paz acá, ¿no? Sí, mucha tranquilidad, Qué lindo. naturaleza, todo eso. Me encanta. ¿Y tú de dónde eres? De Catemaco. ¿De Catemaco? De Catemaco. Ok. ¿Has escuchado leyendas por acá? Muchas, hay ¿Muchas demasiadas. leyendas? Sí, mucha energía, mucha vibra, mucho misticismo. Ya nos estarás contando en el camino, Sí, pues. ya durante el recorrido ya iremos conociendo más. Ahí va. Bueno, ¿con qué nos encontramos aquí? Ok, durante el recorrido nos vamos a encontrar con muchas piezas como esta, que son réplicas y algunas representaciones de originales encontradas en la zona. Son piezas que pertenecen a la cultura olmeca, es la cultura madre del país, México, y la primer cultura que se dio por acá. ¿Y sabemos qué significa esta? Sí, esta es una pieza conocida como la estatuilla de los Tuxtlas. La original es una pieza que está hecha de jade y mide 15 centímetros de altura. Jade. Pertenece a la cultura olmeca y es una representación de la unión entre lo espiritual y lo terrenal. Me gusta. Quiero un amuletito de estos. Qué lindo. Fantástico. Y esto está hecho de... Esto ya es réplica, claro. Esta es una réplica hecha de barro. La original Genial. es de jade y es mucho más pequeña. Actualmente se encuentra en la capital de Estados Unidos, en la ciudad de Washington. ¿Por qué se llevan todos? Nos llevamos todos, chicos, perdón. Muy bien, tenemos 1 hora, vamos a ir, obviamente no les vamos a hacer toda la hora grabando, pero parando en los lugares más emblemáticos donde esté la información más importante. Claro. Y buscamos misticismo. ¿Sí? Sí habrá, dice. Venís al lugar adecuado. Vamos, chicos, ¿hacia dónde vamos ahora? De este lado. Por acá están las figuras de los chaneques, esos son como representativos de la región. ¿Qué son chaneques? Los chaneques son seres mitológicos. Los Ok. antiguos pobladores de la región los describían como personajes traviesos, juguetones y bromistas. Hablaban mucho sobre ellos, por allá tenemos uno.
Ajá. Decían que ellos encantaban a los niños con juegos para convertirlos en chanequitos y robárselos. No. Bueno, en Yucatán serían los aluches. Los aluches. Chaneques. Mira vos, cómo van cambiando, ¿no? Los nombres, pero al fin y al cabo, pues es lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Por ahí Fantástico. está el otro. Decían que eran muy maldosos. Contaban que ellos eran quienes cuidaban la selva y sus aguas. Y si alguien dañaba la naturaleza sin motivo alguno, ellos se encargaban de hacerles travesuras para castigarlos. Claro. Qué buenos. Protectores de la selva. Son ¿Monos? los monos aulladores. ¡Ah! Escuchamos los monos aulladores. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un temazcal. Los temazcales solían ser baños de vapor o saunas, como les llaman actualmente, que realizaban los antepasados, a manera de rituales para purificar el cuerpo y el alma. Las mujeres solían hacerlos también después de haber dado a luz, para eliminar las impurezas que restaban en el cuerpo. Mira, eso no lo sabíamos sobre los temazcales. ¿Y todavía lo usan? No. Aún se utiliza. Este es uno pequeño, privado, para 4 personas. Fantástico. ¿Cuántas veces abren la puerta? No recuerdo exactamente la cantidad, pero sí. Wow, Varias veces. Escuchamos los monos, chicos. Bueno, vamos a tener suerte hoy, vamos a agarrar todos los animales. Es un temazcal, pero para muchas personas. ¿Se puede entrar? Sí, adelante. Permiso. En este pueden entrar hasta 30 personas. ¡Wow! Es una serpiente enroscada con la boca abierta, representando la entrada al útero de la madre tierra. 30 personas. ¿Cuál es para ti el significado de la serpiente? No, no se va a ver. Para ellos, Para ellos. la cultura olmeca, fue representación de la madre naturaleza. Ellos apreciaban a este animal porque la forma en la que se movía por el suelo era como la manera en que el animal mezclaba su energía con la energía de la tierra y la naturaleza en general. Ah, interesante. A la boca de la serpiente. Y por aquí tenemos... La figura de una diosa, su nombre es Tonantzin. ¿Le pusieron bigote? La boca negra es porque contaban que antes de entrar a los temazcales, como parte del ritual, había que pasar con ella a confesar los pecados. Ella devoraba todas esas maldades y por tanto de esa manera se le representó así con la boca. Yo le pusieron bigote. Suelen confundirse. Qué bonita. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Ven, ven. Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en un sistema planetario. Lo que estamos observando está hecho con megalitos, es como llaman a todas estas piedras que tenemos al frente. La grande en el centro es el Sol, como el verdadero centro del sistema solar. Alrededor se encuentran los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. El resto de planetas no alcanzaban a verse a simple vista y no fueron registrados. ¿Y esto lo hicieron, o sea, lo remodelaron o lo encontraron así? Estas son representaciones hechas hace algunos años. Ok. Sí. También representaron los puntos cardinales con las piedras formando una V al revés. Hacia aquel lado se encuentra el norte, hacia allá el sur, el este y el oeste por allá. Bueno, ¿y qué? ¿Esto es una luche? No. No, esto de aquí es un acróbata olmeca. Ok. Es un hombre que está en posición acrobática y muchos relacionaron con ritos de chamanes o inclusive con el yoga de la actualidad. El original proviene de Tlatilco, es uno de los centros más antiguos que hay en el Valle de México. Actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Increíble. Yo siempre veo la flexibilidad basada en el flujo de energía en el cuerpo. Sí es importante porque la tensión hace que también pues no fluja bien la energía. Hay que estar relajados, hay que estar como él. No lo voy a intentar. Me quiebro. Esta Bien. es una cabeza olmeca. En México se han encontrado cerca de 17 de este estilo. Como característica en particular, esta tiene rasgos negroides, que son la nariz chata, los labios gruesos y los pómulos hinchados. Además, un casco que nos hace pensar que se pudo haber tratado de algún gobernante o de algún guerrero. ¿Es original? Esta es una réplica. Una réplica, ok. O sea, así de grande las encontraban. Hay de diferentes tamaños. En particular, esta fue la número 4 encontrada en San Lorenzo, un lugar en el sur del estado de Veracruz. Increíble. Gobernantes.
El tamaño de los árboles acá es wow. Me dices que hasta 40 metros. Alcanzan hasta los 40 metros de altura. Por ejemplo, este de aquí es un árbol llamado amate. Son árboles muy comunes en la región que alcanzan alrededor de 30 o 35 metros de altura. Wow. Amate. Agua natural del manantial. Sin filtro, sin nada. Así tal cual. Llega a través de filtraciones naturales. Ahí está, filtraciones naturales. Mira qué pureza. En un momento les doy unos conitos para que puedan probarlo. Vale. This is amazing. Natural water. I always say a rich place is a place with water, and especially if it's already filtered so you can drink it. A ver. En un momento les ayudo a seguir. ¡Qué sabor extraño que tiene! Pero rico, como a... No lo puedo explicar, es como a piedra, a verde, a monte, pero exquisito, pareciera como que tienes esencias, Sí, como un los té. minerales. ¡Qué delicia! A ver, yo contaminando voy a tomar más. I have to do this again, this is... Increíble el agua esta. ¿No la venden? ¿No la exportan? No. No, wow, te juro que es como si tuvieras un agua con unas gotitas de limón y té verde, algo así. Nunca había probado un agua con estas propiedades así. Todos los minerales que tiene, increíble, gracias. Por nada. Un teatro al aire libre. Así es. Es el espacio donde se realizan los eventos, los rituales, las bodas y la música. Son en la parte de abajo y hacia arriba se encuentran las banquitas para los espectadores. O perritos pelones. Para mexicas y aztecas representaron el amor más puro y sincero, que era el del perro hacia el amo. Como parte de las creencias y las tradiciones, se llegó a pensar que si el dueño fallecía, al perrito habría que sacrificarlo para enterrarlos juntos. La idea era que el perrito acompañara al amo ante el dios Xolo para abogar por él y contar lo bueno que fue en vida. Y así se le abrieran las puertas al inframundo o Mictlán. ¡Pobre perrito! Pobrecito. Acá continuamos por el puente del silencio y del amor. Es del silencio porque estamos en la parte más baja de la selva y durante el día se escuchan cantos de aves, grillos y sonidos de la naturaleza. Y es del amor porque es tan estrecho que solo caben parejas, de enamorados o de amigos, abrazados o tomados de la mano. ¿Y los solitarios? Amor propio. Estar aquí es como estar en un lugar encantado. Si aman la naturaleza, definitivamente un lugar para parar. Buena energía. ¿Y acá qué tenemos? Sonríes. Acá tenemos al dios jaguar. Es una representación del espíritu de la naturaleza. Los olmecas creían que ellos provenían de la unión entre una princesa y un jaguar. Y en la representación a aquella idea crearon esta escultura. Una princesa y un jaguar. Así es. Qué interesante. Cambian, tienen mucho en
en común, ¿no? Los mayas y los olmecas, Sí. pero algunas cosas sí son únicas. De aquí son los triates de la cultura totonaca. Es una cultura que también existió en el estado de Veracruz. Totonaca es una palabra que significa 3 corazones. Toto se refiere a 3 y naco o naku a corazón. La pieza es representación de la fertilidad, tanto masculina como femenina, además de la alegría y la belleza. Muy bien, amigos, y hemos llegado al final de nuestro recorrido. Qué hermosura, qué lindo trabajo que tienes. Gracias. Bueno, me acabas de decir que lo hacen voluntariamente. Sí, somos estudiantes y voluntarios. ¿Y qué estás estudiando? Psicopedagogía. ¿Qué es eso? Psicopedagogía es la disciplina que estudia el desarrollo y la aplicación de técnicas de educación. ¡Wow! Ok, interesante. Y te encanta la historia, como puedo ver, ¿no? Sí, me gusta mucho la historia, la naturaleza, los animales, todo lo que hay aquí me gusta demasiado. Qué bonito. Eso es importante. Tienen que hacer lo que aman, chicos. ¿Cómo sientes la energía tú aquí cuando estás La aquí? siento muy bien, de hecho fue agradable haberlos conocido, haber estado con ustedes y me siento muy bien, tengo buena energía. Nosotros... Ay, gracias. Yo hablaba del lugar. También. Pero gracias. Sí, porque imagínate, estamos rodeados de agua, animales por todos lados, una paz increíble. ¿Te has sentado a meditar Sí. en algún momento? Sí. Sí. ¿Y algunas leyendas que se escuchen por acá? ¿Se ven avistamientos o algo? Hay quienes cuentan que a lo mejor han llegado a ver algún chaneque, alguna mujer vestida de blanco. Siempre están vestidas de blanco. Yo creo que les gusta mucho ese color. Sí, bueno, mientras sea positiva, ¿no? ¿Y esta flor que tenemos aquí, qué sería? Es el lirio acuático. Lirio acuático. Lirio acuático suele crecer en orillas de cuerpos de agua y es demasiado abundante, se Es reproduce muy hermosa. rápido. Trae muchas mariposas, ¿no? Sí. Y abejitas, miren. Bueno, los monos no han salido a saludarnos todavía, pero no solamente pueden venir aquí en lancha, sino también manejando. Entonces pueden pasar la noche aquí, hay cabañas, ¿no? Claro que sí, tenemos cabañas para el servicio de hospedaje, la renta es por la noche y les incluyen actividades que realizan mientras están en Nancillaga para que no se aburran y reconecten con la naturaleza. No se pueden aburrir, por favor, conecten. Muchísimas gracias por toda la ustedes. información, que tengas un hermoso día. Muchas Inviten a que vengan a visitarte. Vengan a Nancillaga, les aseguro que no se van a arrepentir. Es un lugar con mucha naturaleza, hay mucha vegetación, hay misticismo, misterio, todo lo que les atraiga es maravilloso. Todo lo que cubrimos en Nature Adventures. Nos vemos en la próxima, amigos. Continuamos nuestro recorrido, tenemos más islas para parar también. Muy bien, amigos, hemos casi terminado el recorrido. Ya saben de que cuando hacemos el recorrido siempre salen las historias. Diego, ¿qué me puedes contar? Pues aquí en la región de los Tuzla es zona volcánica. Se han visto avistamientos de objetos voladores no identificados, principalmente en la zona de aquí de la Sierra de Santa Marta, así se le conoce, porque hay un volcán llamado Santa Marta en aquella dirección. Ajá. Se puede observar la silueta nada más por la neblina. ¿Y está activo? Y ese se podría decir que son volcanes dormidos, no Ok. tiene actividad. El Santa Marta, el San Martín Pajapan, que queda de este lado, y el San Martín, que queda en San Andrés Tuzla, ese sí está activo, en zona baja, porque arriba no es como el que está en Ciudad de México, que echa fumarola, no. Ajá. Este está inactivo, bueno, en la parte de abajo supuestamente está activo. Hemos sentido temblores, pero sí se han visto también avistamientos de objetos voladores acá por San Andrés Tuzla, en la zona volcánica. Siempre, no sé por qué siempre andan arriba de los volcanes. Sí. ¿Será que tienen algo abajo? Pues puede ser que sí. Puede ser, ¿no? ¿Y tú por qué crees de que aquí hay tantos chamanes y tantos brujos? ¿Qué ¿Por qué? hay en la tierra? ¿Qué hay en la zona? Pues se considera que toda esta parte de aquí es como un centro de energía positiva, tanto como positiva, más que nada para retirar lo malo. Ahorita que empieza lo de la primavera, del equinoccio, la luz que guía desde la parte donde están haciendo la ceremonia de la primavera del equinoccio, toda esta parte de aquí es donde viene a concentrarse la mayor parte de la energía, que es en la Increíble. zona de Catemaco. Y hoy tenemos en la noche una luna roja, una luna de sangre. Ya me han dicho de que van a estar trabajando varios chamanes en sus rituales. Sí, la mayoría ahorita acabó de pasar
o del primer viernes de marzo, tanto como brujos y chamanes. Los brujos hacen su misa negra y los chamanes hacen su ritual de modo de agradecimiento a nuestra madre naturaleza por regalarnos los 4 elementos. Increíble. ¿Y cuál será el quinto elemento para ti? Bueno, pues, yo conozco nada más 4. Dice Pedro que el éter. Sí, puede ser la energía. Un quinto elemento, la energía. Yo creo que nunca lo hemos considerado, pero tiene lógica. Somos energía al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ¿y tú has tenido alguna experiencia así personalmente en algún tour? ¿Has salido de noche? No. Pues sí, han habido ocasiones que salimos de noche y a veces estando sobre lo que es a medio lago se siente a veces como que si alguien te estuviera observando, pero ¿sí? No sé si sea la misma energía como ustedes dicen o qué sé yo, a lo mejor sí puede haber algo de objetos voladores aquí en la zona. ¿De dónde lo sientes? ¿De una isla? No, en la parte de en medio del lago. Que te observan del medio del lago. Eso sí está bien Incluso raro. aquí el cerro se llama el Cerro del Xúchitl. En esa parte de ahí se mueven energías también en esa parte en ese cerro. ¿Y ahí vive alguien? No. En la parte de acá de este lado, mano izquierda, en los linderos del cerro, sí, pero en el cerro no. ¿Pero ahí se llega en auto o solo en lancha? Puede ser en auto, dejas el auto y caminas hacia el cerro. Capaz que nos echamos un aventazo, vamos a caminar por ahí. Ya venimos a la playa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, qué bonito recorrido. Espero de que todos nuestros amantes a la naturaleza vengan a disfrutar porque eso es lo que buscamos, ¿no? Una conexión con la madre tierra, una conexión con la energía, con la naturaleza y bueno, vamos descubriendo puntos energéticos de México en A Todo México y Nature Adventures. Nos vemos en la próxima.